Damos inicio. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elvis Canino. Este espacio de siempre, una taza de esperanza. El espacio de los lunes. Obligatorio u opcional. Obligatorio para su servidor, opcional para quien decida mirarlo en vivo o en diferido o no. Libre elección a democracia absoluta. Tema de hoy, ego espiritual. ¿Qué es? Este tema, ¿por qué? ¿A qué viene? Obviamente, como todos los temas que se desarrollan en este espacio, a las consultas que me hacen, tanto en el espacio terapéutico, valga la redundancia, como en las transmisiones, en los mismos mensajes que recibo en el momento o posteriormente. Sobre verdades absolutas, sobre el estar equivocado o acertado. Bueno, vamos a describir un poco lo que podría ser el ego espiritual. No confundir con fanatismo, porque son cosas distintas, aunque una fácilmente lleva a la otra y la línea que las separa es extremadamente delgada. El fanatismo en todos los aspectos en que se manifieste, pero en la fase espiritual no solamente está presente en los individuos, sino a nivel institucional de una manera tremenda. La evidencia, como todas las creencias espirituales sostienen, defienden e incluso son capaces de matar por ello, que están acertadas y que las otras están equivocadas. Cada quien con su verdad. En el contexto individual, a lo que vamos, nos compete hoy, que es el ego espiritual, es esta, podríamos definirlo de manera simple, para entrar de una vez en la idea, esta especie de conciencia que desarrollamos en determinados procesos de crecimiento, valga la redundancia, en este sentido literal al que apuntamos en la transmisión como tal, en el contexto espiritual, pero que también podría implicar allí el crecimiento personal, el superar determinada situación, como adicciones, por ejemplo, o cambiar de pensamiento con respecto a algo. Definamos espiritual en este sentido todo eso que apunte hacia el crecimiento, hacia el desarrollo del individuo, a nivel de conciencia, a nivel de interpretación del mundo, que vendría prácticamente a pasar por la misma puerta de la conciencia, o a nivel de estatus en cuanto a conocimiento y dominio de algún tema puntual, algún asunto especial. Por ejemplo, en el crecimiento personal, muchas personas empezamos a desarrollar conocimiento sobre algún tema por las lecturas a las que acudimos, una apertura en la interpretación de ciertas cosas justamente debido a estas lecturas o debido a los individuos que vamos conociendo, a los individuos, iba a decir maestros, pero justamente hacia allá vamos en el desarrollo del término, ¿no? Del ego espiritual. Las personas que vamos conociendo, que nos van mostrando sus senderos también recorridos, que nos van dando cierta orientación. Y esto nos puede hacer caer fácilmente, igual que cuando superamos algún evento conductual, como por ejemplo las adicciones, en un estado de conciencia que nos haga autopercibirnos, no solamente como separados de los demás, separados del resto, sino también como superiores en uno o varios aspectos. Como elegidos, como conscientes, a diferencia de los demás que son inconscientes, como maestros y a diferencia de los demás que son alumnos o discípulos y así. Porque hacía la aclaratoria en cuanto a las personas que se nos van cruzando en el camino para guiarnos o compartirnos parte de su aprendizaje y su avance. Porque este título de maestro que a veces se auto imponen muchas personas, también es muy peligroso y tiene dentro todo lo que implica la definición del ego espiritual, muchas veces de manera radical e incluso destructiva. Entonces por eso aquí hay que tener muchísimo cuidado. No solamente son las grandes instituciones religiosas, filosóficas y de pensamiento de cualquier tipo las que tienden a señalar al resto como el enemigo, como lo inferior,
como lo distinto, por lo tanto lo negativo, sino a nivel individual algunas personas también se autodefinen como portadores de la verdad, incluso como portadores superiores de un conocimiento o de una destreza o de un estado de conciencia o lo que usted quiera agregar a esa lista, a primero expendio del verdadero crecimiento de los otros, porque entonces al poner a los demás como en el rango inferior de aprendices, discípulos, alumnos, muchas veces se pone un pie encima. Y saludo a Wilmer que se acaba de conectar y saludar. Abrazo y beso, mi hermano querido. Se pone en ese estatus de superioridad que aparte taponea el crecimiento de otros. Por ejemplo, las instituciones religiosas o filosóficas, por solo decir dos, también podríamos meter en ese paquete las políticas, pero no es el tema que compete hoy. Estamos hablando del crecimiento espiritual. Si te sales del esquema, entonces eres el hereje. Y no puedes pasar por encima del maestro, porque entonces te conviertes en una competencia directa del maestro. Eso es parte del desarrollo de un ego espiritual destructor. Y se ve todo el bendito tiempo. O sea, cuando el que alguien se apodere de la verdad y cataloga el resto como inferior o como enemigo, cuando discrepa en cualquier sentido o se sale de los esquemas, ya de una vez entra en la definición de un ego desde el contexto negativo del ego. Recuerden que el ego es un concepto también muy mal interpretado, satanizado en algunas ocasiones. El ego no es el enemigo, el ego no es algo antagónico al espíritu, al ser. Sencillamente el ego es una parte de nosotros que necesitamos para poder adaptarnos y avanzar y sobrevivir e intercambiar en este mundo material y de conocimiento. De hecho, el ego es parte de nuestra esencia, nuestra personalidad y nuestro ser, de nuestra persona. El ego es quien saca las cuentas, el ego es quien tiene los pies en la tierra, el ego es quien cuestiona, el ego es quien estructura. Sin eso, estaríamos en el otro extremo, que tampoco es beneficioso, el de la fantasía absoluta, el de que también forma parte del ego espiritual, porque fíjense la contradicción, ¿no? En el ego espiritual están insertados parámetros del extremo holístico, donde esa superioridad, supuesta superioridad de alguien sobre otros o de una idea sobre otra, en base a que está en un estatus elevado, divino o cualquier etiqueta que se le quiera poner, lo hace no solamente distante, sino lo hace superior y lo hace absoluto. Por eso es que entonces el otro queda excluido y queda por debajo. Excluido y o por debajo. Entonces, cuidado con qué pasa aquí con el ego espiritual y por qué entra en muchos aspectos de nuestro crecimiento y nuestro avance en la vida. En la superación de ciertas conductas, fácilmente caemos en este tipo de pensamiento. Por ejemplo, si yo supero una adicción, pero entonces a raíz de o en el proceso de esa superación, empiezo a interpretarme como superior a otros porque los otros siguen poniendo en práctica este acto que yo considero nocivo, que puede obviamente ser nocivo y que en mi experiencia para mí fue nocivo, por eso decidí superarlo. Pero entonces empiezo a ver a estas personas como inferiores o como que están dormidos y yo despierto, ya ahí estoy entrando en la etapa del ego y esto es peligrosísimo en los procesos de superación de adicciones. Peligrosísimo. Porque en el ego espiritual se esconden muchas cosas y una de las cosas que se esconden es esa parte egoica también de autodestrucción que fue la que me llevó a la adicción. Entonces me lleva a una adicción distinta. Ya dejando la sustancia, entró a la adicción a esta superioridad, a este mírenme que perfecto soy, mírenme que inmaculado soy. Cuidado con eso. En todos los procesos de crecimiento personal también, bueno, obviamente en los procesos de crecimiento intelectual ni hablar, que están dentro del mundo del ego, que aclaro de nuevo, no es el mundo de la maldad, de lo malo oscuro, inferior, absolutamente, es el mundo físico, es el mundo en el que estamos, pero que cuando solamente estamos allí y nos montamos aparte en este pedestal, bueno, yo creo que más de uno de ustedes debe conocer experiencias de esta en el contexto intelectual. También caemos fácilmente, obviamente ya ahí estamos hablando de un ego intelectual, pero la parte del ego espiritual que nos compete hoy tiene también una arista hacia esa intelectualidad
o ese conocimiento que me hace especial, que también nos hace peligrosos. ¿Y por qué digo nos hace peligrosos? Porque en esta toma de ese, o esa autoproclama como maestros, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del maestro y el gurú maestro y sus discípulos, en esa autoproclama de la supuesta superioridad en conocimiento que me pone por encima de los demás en jerarquía, justamente no llevado de manera adecuada, sino desde esa visión egoica, yo me puedo convertir fácilmente, y lo vemos todo el tiempo, en un tirano, en un explotador, en un manipulador y en alguien que se aprovecha de eso para dañar a otros. Y eso lo vemos todo el bendito tiempo. En las instituciones espirituales, en las instituciones de crecimiento filosófico, en los grupos de humanistas, en los grupos de crianza, por ejemplo, en el mundo del parto humanizado. Cosas tan hermosas y tan nobles como se ven, absorben de la estructura de la sociedad que está fundamentada en este pensamiento egoico, destructivo, dominador y jerárquico, autoritario aparte, absorben totalmente la estructura. Entonces vemos como instituciones o causas que deberían ser absolutamente empáticas, de hecho que sus cimientos vienen de la empatía, por ejemplo la crianza respetuosa, el parto humanizado, vienen totalmente de una búsqueda de la empatía, una búsqueda, un rescate del respeto, una erradicación de la violencia y del dolor. Pero entonces a nivel institucional, y institucional no me refiero solamente a instituciones formales, me refiero a estas pequeñas jerarquías maestro-discípulo. Entra de inmediato el abuso, el mismo abuso y la misma violencia que se supone se está erradicando como instrumento, mecanismo de adoctrinamiento del otro y de imposición de una supuesta verdad. Puse estos ejemplos no porque esté aludiendo a ninguna institución de estas a las que pertenezco, pero que me consta que eso está allí al uso del día, sino porque son ejemplos que muchas de las personas que me están siguiendo conocen y seguramente muchos tienen experiencias cercanas. Entonces vemos cómo el ego espiritual se introduce aquí y hace mucho daño. ¿Qué es lo que hace este ego espiritual en estas situaciones? Bueno, primero imponer verdades. Imponer verdades. Cuando yo digo tengo la verdad y tú estás equivocado, ya esa es una de las frases más evidentes de un ego instalado en esa cual sea relación. El ego siempre sabe sobre. El ego siempre, de hecho, la mayoría de los problemas vienen de esa actitud egoica que cree tener la razón y de problemas de mínima escala, interacciones humanas comunes, cotidianas, hasta las grandes escalas, obviamente lo político, lo geopolítico ni hablar, pero que empieza en lo individual. Cuando yo quiero tener una de las enseñanzas que a mí más me costó poner en práctica, porque sí, parece fácil, ya lo voy a decir y van a ver que sí, suena muy hermoso, pero en la práctica diaria no es igual, del curso de milagros a mi vida, es elijo mi paz, perdón, sí, suelto tener la razón porque elijo mi paz. Qué difícil. Más de uno lo está escuchando y dice, no, o sea, eso es básico, ¿por qué tengo que tener la razón? En una discusión, cual sea, especialmente en el área en que ustedes manejan, esto es casi imposible de aplicar. En una discusión emocional con alguien muy vinculado emocionalmente con ustedes, pareja, hijos, padres, hermanos, esto es muy difícil de aplicar. Y en una discusión donde entran aspectos espirituales globales, como lo religioso, lo filosófico, esto es tremendamente difícil de aplicar. Pareciera que sí es aplicable, pero cuando estamos en el meollo, en la situación, se nos pasa un switch. ¿Por qué? Porque el ego entra en acción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, o lo que me gustaría dejar enfatizado en esta transmisión sobre el ego? Que no es el enemigo, que no es algo dañino, que es una parte de nosotros esencial, necesaria para estar en el mundo. Le damos el poder a esa parte nuestra, absoluto, o lo ponemos al servicio del ser. El ser no quiere tener razón. El ser quiere ser. ¿Qué es ser?
ejercer nuestros dones y cualidades, experimentar la vida, experimentar la alegría, experimentar la paz, experimentar el amor. Eso es el ser. Por eso es que desde el ser solo viene lo creativo, desde el ser solo viene lo constructivo. No porque el ser sea lo máximo y lo único, sino sencillamente porque allí es donde está toda esa, están todos esos parámetros que rigen y que vienen desde el mundo del alma. Y el alma es la parte de nosotros que sabe. Sabe, lo acentúo. Creemos que es esta parte lógica, que está bien, que maneje el conocimiento y que maneje lo intelectual y que maneje lo racional, porque es lo que nos va a servir en el desempeño diario. Pero esto, cuando deja de estar comandando, que lo hacemos que es todo el tiempo, porque tenemos que sobrevivir, porque tenemos que tener razón, porque tenemos nuestra verdad. Yo me quedo con la frase de Antonio Machado: tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Fíjense que Antonio Machado no dice en estos cantares la verdad, que yo te la voy a decir. No, ven conmigo a buscarla. O sea, vamos ambos a buscarla porque no la tenemos. La tuya, guárdatela. O sea, lo que quiere decir que ya la mía la guardé. Esa es la visión. No es la verdad. Es tu verdad que yo no te puedo decir, yo no te puedo mostrar, pero te puedo acompañar a buscarla en la búsqueda de la mía. De eso se trata. Por eso en los contextos espirituales, cuando empezamos, de repente tomamos un ayahuasca, ya nos volvemos iluminados y somos los que sabemos. Ojo, no tengo nada contra la ayahuasca, al contrario. Yo creo absolutamente en todas las herramientas que nos permitan aperturar conciencia, pero cuidado. Cuidado con la intención, la razón, el dónde, el con quién y el por qué. Ojo con eso. En toda búsqueda de elevación de conciencia hay que tener mucho cuidado de todos esos parámetros. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Con qué intención real? Que yo quiero ver más allá. Bueno, lo vemos con las regresiones. Yo quiero conocer mi vida anterior. ¿Para qué? Para que no está bien. O sea, puede ser que eso sea de cierta manera complementario a tu crecimiento actual, pero yo me centraría en mi caso, me recomendaría a mí mismo el primero analizar esta vida, porque para qué quiero que allá en las otras puedo tener pistas que me ayuden posiblemente sí, lo más seguro es que no, lo más seguro es que allá tampoco hayas resuelto. Entonces le estás sumando a esto. Es como cuando yo no termino de leerme el libro. Ojo, yo soy un lector múltiple y procrastinador neto. Me leo 5, 6, 7 libros al mismo tiempo y a mi ritmo. Y algunos los termino rápido, otros los paro. No me refiero a eso. Es como cuando yo estoy terminando un proyecto, pero digo mejor inicio el otro, que me va a dar la clave para este, y después no termino el otro tampoco y mejor inicio. Y entonces tengo 7 procrastinados a mitad y no termino ninguno, y aparte, porque puede ser que yo lo haga y lo suelte y me desprenda de eso emocionalmente, porque eso también valdría. Pero entonces vivo angustiado 7 veces, o 14 o 15, porque los 15 no los he terminado y aparte me roban mi paz. Entonces estoy perturbado permanentemente porque no termino ninguno, porque todos se suponía que me iban a ayudar al otro. O como cuando yo busco un conocimiento puntual afuera, porque me va a dar la respuesta de adentro y nunca termino encontrándolo. Entonces allí me pongo a merced de muchas personas que se autocalifican maestros o que yo les doy ese rol. No tengo nada contra ellos, pero sí me adhiero más al pensamiento del maestro Krishnamurti, que nunca se autocalificó maestro. Ese rango se lo he dado yo por tanto que he aprendido de él, que justamente hacía énfasis, poniéndose él de primero de ejemplo, en que no hay maestros ni alumnos. Un poco lo de Antonio Machado. ¿Tu verdad? No, mi verdad tampoco. Guárdate la tuya, yo me guardé la mía. Acompañémonos mutuamente a buscarla. La verdad. Puede ser que no exista ninguna verdad, pero la búsqueda de esa verdad me va a llevar a muchos estados de conciencia que seguramente me van a proporcionar lo que sí me interesa, que es tener paz, que es tener tranquilidad, que es percibir las cosas distinto, que es de repente algo que antes me angustiaba poderlo ver objetivamente, que es de repente algo que me atormentaba y me producía dolor poderlo ver desde el amor. Eso es una de las cosas que aporta la búsqueda hacia adentro,
la búsqueda escuchando al alma. Quiero dejar como siempre unas claves para estar atentos a nuestro ego espiritual, porque todo, ahí no se salva nadie. Crean que yo estoy hablando del ego espiritual porque estoy vacunado contra ello. Nadie, nadie, nadie. Ni siquiera los maestros más elevados estaban en los que yo he estudiado, por lo menos en los que yo he estudiado a profundidad toda mi vida. Siempre una cosa y es una cosa que me engancha mucho con los maestros, a los que uno les hace calificativo, los maestros, los que no se autoproclamaban maestros, generalmente esos, es que siempre estaban muy atentos, y esa es la primera clave, la autoobservación. Siempre estaban muy atentos y ahí incluyo a Krishnamurti, por ejemplo, a su ego, porque estaba allí, era parte de ellos, y es parte de nosotros, porque todos estamos en la misma escuela, todos estamos buscando la verdad. No tú, ni mí, ni la verdad. Para cada quien es algo distinto, esa verdad. Entonces, autoobservarse. Humildad. Ningún ser de alta conciencia ha sido aterrador e imponente. Las instituciones que han tomado su mensaje, sí. Y muchas han cobrado vidas, millones, para imponer su verdad, de ellos, no del maestro que pusieron como referencia. Y no voy a alegar aquí a ninguno, pero ustedes me entienden, y tampoco es ninguna juicio, porque esa es otra cosa. ¿Qué es lo que hace el ego espiritual? Nos saca del papel de aprendices y supuestamente nos pone en un papel de maestros, porque yo soy el maestro, porque yo me iluminé, pero en realidad me convierto en un juez. Y siempre estoy juzgando y calificando lo que no está bien, porque es desde mi supuesta perfección y superioridad. Entonces, cuando ustedes se perciban siendo jueces, están lejos de su verdad. La coherencia, que no es perfección. Ya hice una transmisión y siempre voy a estar haciendo sobre el poder de la coherencia, pero la coherencia, ¿qué es la coherencia? Hacer, pensar, sentir, actuar y hablar en la misma línea. No tiene que ser linealmente perfecto. La coherencia no es perfección. La perfección no existe en el plano físico, solamente en la naturaleza. En la naturaleza hay perfección. Bueno, vean un embrión convertirse en un ser humano completo y autosustentable y pensante. Vean una semilla transformarse en un gran árbol que puede vivir mucho más que nosotros los seres humanos y estar allí desde una semillita diminuta. Veamos un copo de nieve, una molécula de agua en un microscopio de alta potencia. Allí hay perfección, pero en la conducta humana. Entonces, cuando las instituciones filosóficas, religiosas, espirituales y todas las que están allí nos imponen su supuesta perfección, la búsqueda de una supuesta perfección, desde una supuesta perfección de un referente, de un maestro, que se ha puesto solamente como un símbolo, pero cuyo mensaje no coincide con lo que ponen en práctica. Pero ojo, algunas personas necesitan de esa directriz para conseguir su propio camino. El problema es cuando estas instituciones o estos maestros o estos gurús o lo que sea impide que las personas puedan abrirse y crecer. Por ejemplo, las religiones que te dicen que todo lo que no vaya en su línea es hereje, es pagano, como se usan esos términos, ¿no? Y es porque no les conviene que abra el abanico de posibilidades de interpretación de la vida. Porque no les conviene que veas más allá, porque buscarías tu verdad, no su verdad. El humor. Esta es la última, pero creo que es la más importante. El humor aplicado a nosotros mismos. Reírnos de nuestra imperfección. No es reírnos en burla y exponerme yo a que, y bueno, si de repente eso en algunas personas podría funcionar, ¿no? Exponer su imperfección a la risa pública. No sé, o sea, cada quien tiene que saber cuál es el camino que realmente es compatible con su crecimiento personal y espiritual. Pero aprender a reírnos de nuestra imperfección, de nuestras equivocaciones. Piensa en lo que hacen las escuelas y lo que hacemos nosotros como sociedad con los niños desde pequeños. Imponemos el avergonzarse de la equivocación. Como que equivocarse
dañino, como que equivocarse nos hace estar mal, ser malos, cuando equivocarse es la única manera de aprender. Si usted quiere aprender algo, lo que sea, de manera lo mejor posible, tiene que equivocarse muchísimo. Tiene que haber ensayo y error. Y eso es la vida misma. La vida es ensayo y error. Y sí, el ser humano es el animal, no es el único. Hay una frase por allí que se ha viralizado, que es el único. No, hay otros que también lo hacen igual que nosotros, pero somos uno de las especies que nos podemos pegar con la misma roca cientos o miles de veces. ¿Qué importa? Si cada golpe de eso nos va a permitir interpretar de manera distinta todo lo que nos llevó a ese punto, ahí estamos creciendo. La única forma de que esto fuese negativo es que nos quedáramos allí dándonos con la cabeza sin ningún sentido. Sin embargo, alguien podría quedarse un buen rato con alguna intención de aprender algo, porque todo es subjetivo en cuanto al aprendizaje. ¿Ok? Entonces no se les olvide ninguna de estas recomendaciones. Yo me tomo las palabras de Krishnamurti, no literales, pero sí como sostén de todo mi pensamiento. Me sirve, no sé si a ustedes les sirva esto, pero se los dejo para que cada quien lo sopese y lo analice. Que es que aquí no hay maestros ni alumnos. Todos estamos en la misma búsqueda. Y creo que una de las cosas que todos buscamos, si quisiéramos hacer una lista de cosas que todos podríamos estar buscando a la vez, creo que una sería paz. Y la paz desde adentro, allí es donde empieza. No buscar fuera lo que no tenemos dentro. Y si lo estábamos buscando afuera porque se suponía que eso era lo que había que encontrar para tenerlo adentro, estamos buscando en el lugar equivocado. Aquí les dejo una analogía y ahora sí cierro porque ya empiezo mi jornada de reglamentaria de los lunes, de Wayne Dyer, que me encantó y me la tomo para explicar un poco esto, para entenderlo. Es el del señor que se le pierden las llaves fuera de su casa. Perdón, vuelvo. Se le pierden las llaves dentro de su casa, que está oscuro. Entonces busca en la oscuridad y no las ve. Se da cuenta que fuera de la casa hay luz, sale de la casa a la luz y empieza a buscar allí. Viene un vecino, lo ve buscando con desesperación y le pregunta: vecino, ¿qué le pasó? Es que se me perdieron las llaves y las estoy buscando. Y el vecino se pone a ayudarle a buscarlas. Al tiempo que no consiguen nada, el vecino ya no haya dónde más buscarle. Dice: vecino, pero ¿dónde se le cayeron exactamente? Ah, allá dentro de la casa. Así estamos. Buscando afuera lo que está adentro. ¿Por qué? Porque afuera hay más luz, pero ya va. Eso que estamos buscando está allí. No, está allí en lo oscuro. No es agradable buscar allí, ¿verdad? No es agradable mirar hacia allá, pero es necesario y es obligatorio. Si de verdad queremos reconectarnos con lo que realmente somos. Gracias, nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo espacio. Un abrazo, que estén bien.